Pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, también quisiera agradecer a la doctora Valverde que me extendió la invitación a participar en este ciclo de conferencias y también invitarlos a todos a que conozcan este espacio maravilloso que tiene pues una biblioteca muy interesante sobre los asuntos que creo que les van a interesar en la biblioteca. Ya saben, ¿no? De Ernesto de la Peña, que está abajo. Bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de algunos de los mitos, digamos, de origen. ¿Ahora está mejor? Vale. Muy bien, de nada. Vale, entonces les voy a hablar hoy de algunos de los mitos que se desarrollaron en la meseta iraní desde hace muchos años. Más bien, yo voy a empezar a hablarles desde la primera civilización que se desarrolló en el Irán de hoy, junto con otros digamos, otras civilizaciones mesopotámicas que existían al mismo tiempo y un poco, digamos, en la misma temporalidad en la zona de entre los dos ríos de Tigris y Éufrates. Pero la cuestión es que empezar por estos mitos tiene un objetivo y es el objetivo de ver cómo luego se van desarrollando y se van convirtiendo en otros mitos. Se transmiten al pueblo avéstico, que es uno de los pueblos, digamos, eran un grupo étnico-lingüístico que vivían al oriente de la meseta iraní. Y después de ellos, cómo lo vamos a ver plasmado en los mitos que se recogieron en el libro sagrado de los zoroastrianos o los mazdeístas, que es el Avesta. Porque curiosamente cuando surge Zaratustra, alrededor del año 1200 a.C., aunque él está trayendo una religión nueva a los iraníes, especialmente a los persas, a quien se dirigía, como se levanta en el pueblo avéstico, recoge todos estos mitos y claro está, siempre sabemos que existe una relación muy estrecha entre lo mitológico y lo religioso, y más cuando conforme vamos avanzando en el tiempo, muchas veces las religiones adoptan estos mitos, les dan otros colores, les dan otros matices, pero los conservan siempre. Entonces, como además es un tema muy amplio, hoy pienso hablarles un poco sobre dos mitos particulares. Uno es el mito de la creación y ya después el mito de la renovación, que son dos cosas yo creo que muy básicas, muy esenciales en cualquier otra mitología. Y vamos a ir viendo su recorrido dentro de Irán desde la civilización de Elam, que es la primera digamos, civilización mesopotámica de la que vamos a hablar, hasta los mitos del pueblo avéstico recogidos en el Avesta. Pues vamos a comenzar el recorrido mostrando el mapa aquí, que pueden ver claramente en la parte amarilla, donde pueden distinguir varios pueblos como Media, Persis y otros, Bactria, Aria, Partia. Estos eran, de alguna manera, esto es el Irán antiguo que se conocía, el imperio del Irán, o el Irán grande también se le llama. Entonces, en la esquina hacia abajo, pegado al Golfo Pérsico, a la izquierda, pueden ver un trozo de tierra que está en color blanco. Eso era Elam, era la población, la civilización de Elam, que se mantuvo independiente durante mucho tiempo, incluso después de que los persas, los medos y los partos hubiesen migrado a la meseta iraní, y convivía de manera muy cercana
con otros, digamos, imperios, igualmente mesopotámicos, como pueden ver en color verde oscuro, los asirios, los babilónicos, los sumerios. Entonces, todos ellos eran los vecinos del imperio de Elam y por lo tanto, como bien es lógico, tenían una influencia fuerte cultural sobre esta civilización, bueno, igual que ella lo tenía sobre ellos. Entonces, cuando hablamos de mitos de Elam, en realidad estamos hablando de un conjunto de mitos mesopotámicos que tienen muchas cosas en común. Lamentablemente, las inscripciones que existían en el reino de Elam hasta hoy no han sobrevivido. Entonces, muchas de las referencias que hemos podido rescatar en referencia a esta civilización se encuentran en realidad en las inscripciones asirias, acadias y sumerias, que fueron pues, posteriores, pero que mencionan al reino de Elam y también nos podemos basar de alguna manera en el arte encontrado en esta zona, ¿no? Entonces, esto es más o menos las fuentes que tenemos para descubrir de alguna manera el pensamiento politeísta de la civilización de Elam. Aún así, aquí en este otro mapa pueden ver de una manera un poco más clara dónde se posicionaba Elam en relación con sus otros vecinos. Ya ustedes bien saben que eran todos pueblos muy avanzados en cuanto a la escritura, al lenguaje en particular, y también tenían una manera, digamos, de gobernar y de administración muy avanzada, por lo tanto eran consideradas las primeras civilizaciones del mundo. Entonces, como les comentaba, lo que nos ayuda a saber cuál es el mito de creación en la civilización de Elam, en realidad no son inscripciones elamitas, sino son inscripciones asirias y acadias. Por lo tanto, aquí nos vamos a basar en lo que se llamaron, bueno, las 7 tablas de creación, que pertenecían, bueno, los habían hecho a los órdenes de Ashurbanipal, que era un rey asirio. Entonces ahí perfectamente viene descrito cómo fue el mito de creación para los babilónicos. Entonces, la suposición es que los mitos babilónicos tuvieron mucho que ver, tuvieron mucho que influenciar sobre los mitos elamitas. Entonces, por eso vamos a empezar de aquí. Y de hecho, esta suposición, más adelante, cuando veamos los demás mitos con los que vamos a tratar, vamos a ver que es una suposición bastante correcta y viable. Entonces, según estas tablas, las tablas de creación, podemos reconstruir el mito de creación en Mesopotamia. Cuenta el mito que al principio de los tiempos, cuando todavía no había nada, nada más existía un océano muy profundo y muy oscuro. Existía el abismo infinito en forma de un mar oscuro y profundo. Y curiosamente aquí la idea de mar pues no tiene mucho que ver con la idea de la fertilidad del agua, ¿no? Más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, este agua abismal tenía diferentes nombres. El más importante de ellos o el que más prevaleció quizás sea Tiamat. Entonces, este océano se llamaba Tiamat y al mismo tiempo se le atribuían características femeninas, es decir, era una deidad femenina, en realidad de la oscuridad. Su presentación física era la forma de un dragón y además estaba muy relacionada con las artes de la magia, por lo tanto, y con el mal, ¿no? O sea, como consecuencia de ello. Entonces, si nos ponemos a pensar quién es Tiamat, Tiamat es una deidad, es el abismo en realidad, es el abismo, pero es un dragón malvado que sabe utilizar la magia y es femenina, ¿no? Entonces, de ahí empezamos.
Al mismo tiempo nos cuenta el mito que existían los habitantes de un cielo, pero no cielo en el sentido que conocemos hoy en día, desde luego. Entonces, habían habitantes claros, ¿no? Digamos, solares o luminosos de alguna manera, que vivían en lo alto, mientras Tiamat estaba abajo, ¿no? Entonces, entre ellos podemos reconocer a muchas deidades y se supone que esas deidades eran preexistentes, o sea, estaban ahí, nunca se habla de cómo se crearon. Aunque bien los mitos sumerios sí hablan de la creación desde el principio, y los mitos ilamitas hablan de una deidad llamada Pinkir, que era la madre de todos los dioses, por lo tanto se supone que para ellos la creación empezaba a través de una madre que creaba sin la necesidad de otro instrumento a todos los seres, primero a las deidades y después a todos los demás seres. Entonces aquí, como les comento, no tenemos constancia de dónde habían venido esos dioses, los dioses del cielo, pero existían, y todavía lo que no estaba ahí era la creación en forma que lo conocemos hoy en día. Es decir, pues los animales, los humanos, las plantas, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, las demás cosas. Entonces, el mito nos habla en este punto de que cada uno de esos dos reinos, el reino de lo oscuro y de lo abismal y el reino de lo luminoso, existían de manera paralela y nunca de alguna manera coexistían pacíficamente. Hasta que Tiamat decidió agredir el reino de la luz y utilizó para esta agresión el comienzo de su propia creación, es decir, dijo, voy a crear seres que puedan atacar de mi parte al reino de la luz. Por lo tanto, comenzó a crear los dragones, las serpientes, los hombres escorpiones, los hombres peces, ¿no? Cosas así como de alguna manera monstruosas. Y como les decía, su relación con la magia aquí también nos da a entender que cosas al mismo tiempo demoníacas, ¿no? En esta concepción del mundo. Entonces, a través de estos seres empieza la agresión al reino de la luz, y ahí, claro está, los dioses luminosos tienen que responder a este ataque. Por lo tanto, es muy interesante, ya empezando desde aquí, que la primera acción que toman los dioses luminosos es el diálogo. Es decir, ellos mandan mensajeros a Tiamat para que hable con ella y le digan, mira, lo que estás haciendo no está bien, cada uno en su reino y quédate donde estás. Eso les digo que es interesante porque la tradición que aquí mismo se genera, que es la cuestión del diálogo, el valor de la palabra, es algo que va a prevalecer durante pues, todas las culturas que estuvieron en esta zona hasta hoy en día. Es decir, es algo que ya, como estamos viendo, tiene raíces muy profundas ya en Mesopotamia. En fin, después de que esos diálogos no llevan a ningún lado y que Tiamat decide seguir con sus acciones, los habitantes del cielo eligen a uno entre ellos, a un dios llamado Merodach, y Merodach, o Merodach también, es el hijo, curiosamente, del dios de las aguas fértiles, que es Ea. Entonces, Merodach, como hijo de Ea, como el hijo de las aguas fértiles, obtiene poderes absolutos por parte de todos los dioses. Entonces, se le convierte de alguna manera en un dios absoluto, en un dios todopoderoso, con la misión de destruir a Tiamat, de destruir la magia, la maldad, ¿no? Como queramos, o la oscuridad, como la queramos llamar. Por lo tanto, Merodach, para asegurarse de que tiene poderes absolutos, hace también algo muy interesante, y es probarse a sí mismo a través de una creación y destrucción de alguna manera simultánea. ¿Cómo lo hace? Aquí también tenemos un punto muy importante,
y es la creación a través de la palabra, de nuevo. Es decir, Merodach no toma algo como materia para su creación, sino que nada más dice, quiero que en este momento haya en este espacio un pergamino. Eso es lo primero que hace, ¿no? Crea esto. Y después al mismo tiempo dice, ahora quiero que ya no esté. Entonces desaparece. De alguna manera, esa manera de crear a través de la palabra es algo que no recuperaremos en las culturas que vivieron en la meseta iraní hasta el Islam, curiosamente, ¿no? Porque, bueno, seguramente en el cristianismo también ustedes lo han visto, ¿no? Eso de que algo sea y que es, y que algo no sea y que ya no es. Entonces, Merodach es un dios creador a través de la palabra, en un principio. Y claro, está ahí más adelante, cuando él ya se ha, digamos, afirmado como Dios todopoderoso, existe, como bien lo podremos imaginar, va a ocurrir ahí una batalla entre el bien y el mal, o entre la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad, y el ganador va a ser Merodach. Entonces, el mito de la creación nos dice que cuando Merodach finalmente logra, digamos, derrocar a Tiamat, la corta en dos partes, porque, o sea, corta el dragón en realidad en dos partes, y con esas dos partes empieza la creación del mundo material. Con una de las partes de su cuerpo hace los cielos y con otra parte de su cuerpo hace las tierras. Y la sangre de Tiamat, la sangre de ese dragón océano abismal, se esparce por todo el mundo y crea los ríos y los mares y los lagos. Entonces, aquí estamos viendo que algo que está relacionado con lo mágico, con la maldad, y no se habla nunca de que tenga nada que ver con la fertilidad, de repente, de ahí, una vez que se le da la muerte, de alguna manera se escapan, o sea, se liberan las fuerzas, digamos, fértiles que ella encerraba en sí. Por lo tanto, tenemos la creación de las aguas en todo el mundo. Y en cuanto a la creación de la tierra, pues se habla de que pues, con la otra parte del dragón se crea el mundo nuestro como en forma de una isla. Entonces, una isla que sigue estando en flote en el abismo, en las aguas. De alguna manera, aquí la idea del abismo como lo conocemos hoy, más bien se relacionaba con lo líquido, ¿no? Es decir, el abismo es líquido y nuestro mundo es una isla flotando en este océano, aunque el dragón ya no está ahí. Entonces, a partir de este punto también se crean las estrellas, se separan las aguas, se crea el sol como la morada del propio Merodach, se crean las estrellas como la morada de los demás habitantes del cielo, la luna, bueno, en fin, todo lo demás. Y finalmente se llega a la creación del hombre. Entonces, antes de ir a la creación del hombre, quisiera llamarles la atención al punto de que Merodach, al designarse a sí mismo el sol como morada, nos está diciendo que es un dios solar. Entonces, esto es muy importante porque más adelante vamos a volver a ver cómo el sol tiene un papel muy importante tanto en la fertilidad como en el derrocamiento de lo oscuro, que si nos ponemos a pensar está totalmente relacionado con los ciclos de la naturaleza, está totalmente basado pues, en una cultura que dependía del sol y del agua para sobrevivir. Bien, una vez que ha terminado la creación del mundo, Merodach pide a su padre, a Ea, que le permita crear al hombre. Entonces, en este punto, una vez que tiene el permiso, Merodach se corta su propio cuello, se corta el cuello y con la sangre que va saliendo, los demás dioses del cielo, mezclándolo con la tierra, empiezan a formar a los hombres, a los primeros hombres. Por lo tanto, se dice en este mito que los seres humanos están dotados de una parte divina porque llevan en sí pues, la sangre de su padre, ¿no? Del Dios Padre. Entonces, aquí más o menos voy a dejar
estar el mito de la creación, porque sobre esta base vamos a ir viendo los demás mitos. Pero antes quiero hablarles también de la relación que hemos visto ahora en este mito, la cuestión de los dragones y la cuestión de los dioses matadragones, porque es un mito muy primitivo. O sea, desde siempre se ha hablado de que los pueblos primitivos también creían que siempre había un dios o un héroe solar que mataba todos los años a un dragón, el dragón de la sequía o el dragón que había atrapado la luz o el dragón que había atrapado las aguas. Entonces siempre estamos con la idea del apresamiento y la idea de la liberación. El dragón siempre va a estar relacionado con la magia, la oscuridad y el apresamiento y tiene un elemento de agua, al tiempo que el dios matadragones tiene un poder divino en vez de la magia, es luminoso y tiene el poder de la liberación y está también relacionada con las aguas. Como vimos, Merodach es el hijo del dios de la lluvia, ¿no? Del dios de las aguas, del cielo, de Ea. Entonces, esto es aquí pues muy interesante. Incluso en algunos mitos chinos también se habla de que ese dragón oscuro se había tragado al sol, entonces se tenía que matar para que el sol se pudiera liberar y recuperar su fuerza. Y también se habla de que escondía un tesoro oculto, ¿no? Que el dios matadragones tenía que liberar. Entonces, la relación que existe entre los dragones y las serpientes con los tesoros también es algo que en la civilización elamita era muy obvia, porque se suponía que ellos eran los guardianes de los tesoros, las serpientes. Por lo tanto, las serpientes en la cultura elamita tienen carácter sagrado muchas veces, ¿no? Entonces son las representaciones de las aguas al tiempo que también son guardianes de los tesoros y también guardianes del inframundo, pero eso es ya otro tema. Bien, también existen, como les decía al principio, los mitos de renovación que se van a ir repitiendo. Aquí yo les voy a hablar de dos en particular, uno de los dragones míticos de la sequía y la fertilidad y luego de Inanna y Dumuzi. En cuanto a los dragones míticos de sequía y fertilidad, cuenta el mito que todos los años en cierto punto de las estaciones, que seguramente ahora cuando se lo cuente van a saber cuáles son, el dragón de la sequía ataca la tierra y rapta a las deidades de la fertilidad y de las plantas. O sea, dos deidades que más adelante van a aparecer con otros nombres. Entonces, esas dos deidades son raptadas por el dragón de la sequía y 6 meses después, el dragón de la fertilidad va a matar al dragón de la sequía y va a liberar las dos deidades. Entonces el mundo va a rejuvenecer y todo se va a renovar. Entonces, como pueden bien ver, otoño e invierno están relacionados con el dragón de la sequía y primavera-verano con el dragón de la fertilidad. En la misma línea estamos frente a otro mito que es el mito de Inanna y Dumuzi. Inanna se conoció por mucho tiempo también, es de hecho otro nombre para otra diosa sumeria que es Ishtar, ¿no? La diosa de la guerra y de la fertilidad. Y Dumuzi, o Tammuz también en otra versión, era su esposo. Entonces, lo que tiene que ver esto con el mito de la renovación es que Inanna, que ya estaba sobre la tierra y tenía un reino hermoso, un día decidió descender al inframundo para visitar a su hermana y intentar ver si podía también ser reina del inframundo. Entonces, la hermana de Inanna, claro está, es también una diosa muy poderosa, por lo tanto la despoja de todo lo que ella tenía, de sus atuendos reales, de todos sus poderes y la apresa en el inframundo como si ya hubiese muerto de alguna manera, ¿no? Entonces, más adelante otro de los dioses sumerios, Enki, le va a ayudar a Inanna a salir de ahí haciendo un pacto con su hermana. Este pacto es lo que nos interesa. Inanna dice que va a mandar en su lugar a alguien
¿no? A alguien del mundo de arriba para que la sustituya. Y así, pues, porque la reina del inframundo le había dicho que quien entra aquí ya pertenece al inframundo, ya no puede irse. Entonces ella hace el pacto de mandar a alguien en su lugar. ¿Y a quién manda? Pues a su marido. Es decir, aquí hay, claro, ahí hay una especie de traición por parte de Inanna, sube otra vez a su propio reino y ahí cuenta la leyenda, que encuentra a Dumuzi pues muy tranquilamente sentado, sin haberla buscado, sin haberse preocupado por ella y pues acompañada de otras doncellas. Entonces dice bueno, pues tú serás quien me sustituya. Entonces lo manda al inframundo. Dumuzi es el dios de las plantas, curiosamente, y el hecho de que Dumuzi sea enviado a inframundo tiene totalmente el significado de la sequía, también al mismo tiempo. Mientras Dumuzi está bajo la tierra, nada va a florecer, es decir, la tierra va a estar seca. Entonces, Dumuzi tiene una hermana que, pues, de alguna manera, por compasión, decide compartir su castigo, por lo tanto va a estar 6 meses él debajo de la tierra y otros 6 meses su hermana. Entonces aquí otra vez vamos a tener los ciclos de la renovación de la naturaleza. Bueno, hasta aquí si no tienen dudas voy a pasar a la siguiente fase, que son los mitos mazdeístas urbanistas, para que luego podamos establecer esta relación que queremos entre ellos. Bueno, pues sigo. Bien, como les comentaba antes, cuando surge el mazdeísmo, el zoroastrismo en la meseta iraní alrededor de 1200 a.C., el libro sagrado de los mazdeístas recopila todos los mitos existentes anteriormente en el pueblo avéstico. Pero a eso llegamos en un momento. Nada más al principio, la historia de la creación que tenemos para el mazdeísmo luego va a ser compartido con una rama del mazdeísmo que es el urbanismo. Entonces ahí vamos a ver que se parecen los dos mitos, pero tienen una diferencia pequeña de alguna manera que justifica en el segundo caso la preexistencia otra vez de un elemento. Bueno, el mazdeísmo nos cuenta de que desde el principio de los tiempos existía una dualidad. Nos habla de dos dioses nada más, de un dios, de una deidad que era la deidad del reino de la luz y se llamaba Ahura Mazda, y otra deidad que era la deidad del reino de la oscuridad y se llamaba Ahriman. O también tienen otros nombres, Angraminu y también Sepandarminu, ¿no? Tienen dos nombres diferentes. Pero en fin, nada más eran dos. Y los dos, cada uno de ellos tenía su propio reino y gobernaba. Pero el urbanismo nos cuenta de que antes de que esos dos, digamos, gemelos o fuerzas de alguna manera en equilibrio, pero duales, existieran, tenían un padre que se llamaba Zurvan, o muchos investigadores lo relacionan con el tiempo, ¿no? Que Zurvan era el tiempo infinito. Entonces, en el tiempo se gestó se gestaron dos niños, unos gemelos, con los mismos nombres, Ahura Mazda y Ahriman. Y aquí la cuestión interesante del urbanismo es que el mito que ellos cuentan sí justifica bastante bien la temporalidad de la que vamos a hablar más adelante. El mito urbanista cuenta que cuando el tiempo se quedó embarazado de los gemelos, el padre, o sea, Zurvan, decidió o prometió de alguna manera que al hijo que antes naciera le daría su reino. Le daría todo lo que existiese. Entonces, en la barriga del tiempo, en el vientre del tiempo, Ahura Mazda y Ahriman escucharon esto. Y por lo tanto, Ahriman, que era, digamos, el gemelo oscuro, decidió nacer antes. Entonces, rompió el vientre del tiempo, nació, y su padre, al verlo, que era pues tan oscuro y olía mal y que no era lo que él había pensado, se puso muy triste y dijo, pues esto no es lo que yo quería para mi mundo. Más unos segundos después nació el otro gemelo,
que era luminoso, era bello. Entonces Zurvan dijo, bueno, a ti, que eres el hijo que yo quería tener, te voy a dar mi reino. Y Ahriman protestó, dijo que eso no podría ser, que no era justo y que él había prometido algo y tenía que cumplir su palabra. Por lo tanto, ahí Zurvan decide crear a través del tiempo infinito el tiempo finito. Dice, bueno, ya que esto ha ocurrido así y yo tengo que guardar mi palabra, daré mi reino primero a ti, a Ahriman, después a Ahura Mazda, y al final de los tiempos ustedes dos tendrán que ganarse por sí mismo su reino. Entonces, de alguna manera, está clasificando, digamos, en 3 ciclos diferentes, está poniendo la temporalidad de la vida, del ciclo entero de la vida. Dice, bueno, la vida va a durar exactamente 9.000 años. Y en estos 9.000, 3.000 serán tuyos, Ahriman, 3.000 serán tuyos, Ahura Mazda, y los últimos 3.000, quien gane la batalla final va a ser el rey. Claro, con la idea de que el mismo Zurvan ayudaría a Ahriman para que acabara siendo el rey absoluto de todo lo existente. Por lo tanto, aquí después de la creación de la temporalidad en el Zurvanismo, volvemos al mito de lo oscuro y de lo luminoso, que otra vez, como bien hemos visto en el mito mesopotámico, empieza la creación a través de una agresión, es decir, Ahriman, que ya tenía su propio reino, ataca al reino de la luz para poder hacerse con lo de su hermano gemelo, en realidad. Y aquí, en vez de que Ahriman sea el primer creador, como lo hemos visto en la parte mesopotámica, Ahura Mazda va a ser el primer creador. Es decir, Mazda, una vez que se da cuenta de que va a ocurrir la agresión, empieza la creación del mundo. La creación del mundo va a empezar con la creación del mundo del espíritu o del mundo de los minus o los prototipos o los arquetipos. Entonces, la creación de los arquetipos en el espacio de arriba, otra vez no queremos decir cielo, pero en la morada de Ahriman, del reino de la luz, ahí también van a estar en el mundo de los minus, de los prototipos, no solo los prototipos o las almas o los ánimas o como queramos llamarlos, de todas las deidades que van a ser luego ayudantes de Mazda en la creación, pero también de los seres humanos, de las plantas, de los animales. Y esto le va a servir siempre a Ahura Mazda durante toda la travesía, durante toda esa temporalidad, para que cada vez que lo necesita, cada vez que alguien de su creación es aniquilado, pueda utilizar ese prototipo y a su imagen volverla a crear. Entonces, primero es el mundo de los minus y después el mundo de la materia, ¿no? A través o en base a los minus se va creando. Y parte de este mundo, dice el mito mazdeísta, que lo primero que crea Ahura Mazda después de los minus es la verdad. Es decir, crea la verdad o el Ashe a partir de la luz infinita. Y también a partir de la luz infinita va creando todo lo demás. Es curioso si hacemos esta comparación que aquí la creación es a través de la luz y no a través de la sangre, como ocurría en Mesopotamia, ¿no? Entonces, él de la luz infinita hace el fuego, del fuego hace el viento, del viento hace el agua y del agua hace la tierra. Y luego mezclando la tierra con las semillas del agua, del viento, del fuego, va creando las demás cosas. Lo que aquí nos interesa es la parte de la creación del hombre, que mezclando la tierra con la semilla del fuego, se crea al primer ser humano, que se llama Kayumars, y a la primera vaca, que se llama Evakdat. Esto es interesante porque la vaca o la semilla de la vaca va a ser luego la fuente de la creación de todos los animales útiles, ¿no? Entonces, la cuestión del fuego también aquí es muy interesante porque Mazda está relacionado con la luz, está relacionado con el fuego, con el sol. Entonces, cuando él crea a través de su propio ser, en realidad, a través del fuego, a través de la luz, también nos está dando a los seres humanos, a través de la semilla del fuego,
parte de su ser divino. Entonces, eso es algo que conservamos, ¿no? Digamos, de la misma manera que la sangre de Merodach da esta racionalidad y la divinidad a los seres humanos. Bueno, también les voy a hablar de un mito de renovación en relación con el mazdeísmo, pero curiosamente vamos a ir viendo más adelante que este mito, como pertenecía al pueblo avéstico, en realidad tiene más que ver con los mitos mesopotámicos que ver con el mito mazdeísta, pero que aún así, como les comentaba, las religiones pues dan otras características, otro contenido muchas veces a los mitos. Y aquí vamos a ver cómo ocurrió. Bueno, el mito de Zahak y Fereydun es un mito que por primera vez hay constancia de ello en el Avesta, en el libro sagrado de los zoroastrianos. Zahak, sin embargo, aparece en el libro como Ajidahaka, que es un dragón de 3 cabezas y muy terrible. Y Fereydun aparece con el nombre de Treitone, que igualmente es un dios o es un héroe matadragones. Entonces, el mito avéstico nos cuenta que Ajidahaka recibió la muerte a manos de Fereydun, de Treitone, y que Fereydun es un héroe o es un dios lunar relacionado con la fertilidad y con las aguas del cielo, con la lluvia. Por lo tanto, después de que Fereydun vence a Ajidahaka, el mundo rejuvenece o se renueva. Bien, las referencias avésticas a los mitos del pueblo avéstico son muy escasas, son muy cortas, debido a que supuestamente cuando el Avesta se recopila por primera vez, estos mitos eran tan conocidos que no hacía falta hacer de alguna manera referencias muy largas a ellos. Todo el mundo los tenía presentes. Entonces, la versión más larga, más detallada de esta historia la encontramos en un libro que se escribió siglos después, en el siglo V después de Cristo, que es el Jodainamag, el libro de los dioses o de los reyes. Y ahí otra vez vemos a los dos personajes. Esta vez nos cuenta la historia, el mito. Estos forman parte, nada más para darles una introducción, forman parte del ciclo mítico del libro de los dioses y son casi uno de los, es la quinta historia de este ciclo, entonces es de los primeros. Nos cuenta este mito que antes de que, estamos hablando de la tierra de Irán, claro está, y antes de que estos personajes aparecieran en la tierra de Irán, habían vivido y habían reinado los primeros reyes del mundo, que serían el primer hombre, o sea, Kayumars, y después otros reyes como Hushang y Tahmuras, que eran reyes que fueron de alguna manera posibilitando la evolución de la existencia, de la creación más deísta. Es decir, empezaron a descubrir, por ejemplo, Hushang descubre el fuego, como pasan de alguna manera de la edad de la piedra al hierro, ¿no? O sea, vamos a ver toda esa evolución. Y finalmente hay un rey muy importante que también es símbolo del primer hombre en los mitos indoiranios, que es Jamshid, o también llamado Yema o Yama en la tradición hinduista. Entonces Yama, como también símbolo de primer hombre, se convierte en el rey del mundo a través de Mazda directamente. Mazda le da la responsabilidad de que pues mejore su creación y que cree una civilización. Ya estamos hablando de algo más grande, ya los hombres van a tener contacto con todo tipo de instrumentos complejos, van a aprender muchos métodos más avanzados de vivir, de construir ciudades, por ejemplo, de tocar un instrumento musical, es decir, les enseña también las artes, Jamshid. Entonces, estamos hablando de que desde el primer hombre, que es Kayumars, hasta el final del reinado de Jamshid, transcurren más o menos 1000 años en el tiempo mítico, y después Jamshid es dominado por la soberbia. Entonces, esta soberbia en algún momento va a acabar con él, porque cuando mira su creación tan estupenda, se dice a sí mismo y dice a su pueblo que es el único rey.
y Él es el único Dios existente, que Él es el creador y que no hay otro creador. Entonces, en este punto, ya con matices religiosas, su gloria divina dotada de parte de Mazda se aleja de él y entonces el pueblo lo abandona. Ya va a dejar de ser un rey. Entonces ya nadie más lo va a obedecer y en este punto va a aparecer el personaje de Zahak, que es el mismo Ajidahaka de la Vesta, quien se va a acercar al reino de Irán y se va a convertir en rey de Irán. Curiosamente, los mismos iraníes van en busca de él, lo traen y lo convierten en rey. Y en este punto, sin que se hablara de que Zahak es un personaje que tenga algo que ver con la magia o con la maldad o cualquier cosa, se habla de que él tiene 3 encuentros con el demonio. En un primer encuentro, el demonio le convence a que mate a su propio padre para convertirse en el rey de Arabia primero, ¿no? Antes de ser rey de Irán. Después, en un segundo lugar, le da de comer alimentos hechos con carne, que es algo que no existía en este momento. Y una vez que ha comido esto, está tan, tan sorprendido el nuevo rey que le concede al demonio, que era su cocinero, cualquier deseo que él pidiese. Entonces el demonio pide besar sus hombros y de sus hombros nacen 2 serpientes negras. Entonces, para alimentar a estas dos serpientes, por tercera vez se presenta el demonio en forma esta vez de un médico y le dice, no puedes hacer nada más con ellos, solo puedes darles de comer cerebros humanos, ¿no? Entonces, así pueden dejarte en paz. Si haces esto, te dejarán en paz. Eso tiene un significado. En la versión avéstica, en la versión de la Vesta del mito de Ajidahaka, este dragón es también el que, digamos, de alguna manera pide a los dioses, pide a 2 de las deidades que le concedan el poder de acabar con la humanidad. O sea, esto es en el mito anterior, digamos. Entonces, se le concede este deseo y por lo tanto mucha gente muere durante su reinado. En esta versión de la que estoy hablando ahora, que es una versión más reciente, bueno, del siglo V, ya la cuestión de terminar o exterminar a la raza humana se lleva a cabo de esta manera, de que el rey con 3 cabezas, una humana y 2 serpentinas, ahora tiene que alimentar a estas serpientes matando a los jóvenes de las ciudades. Entonces, dice el mito que Zahak reina durante 1000 años y durante estos 1000 años acaba con muchísimas personas, ¿no? Luego van a aparecer personajes heroicos que van a ir salvando a algunos, pero de alguna manera el reinado de Zahak se presenta como el reinado de la maldad, del terror y también de lo seco, que estaba todo seco, que nada florecía, que estaba todo oscuro, que todo era muerte y era pensamiento de muerte y no existía nada más. Y finalmente, claro está, si bien tenemos siempre este lado oscuro relacionado con la magia, con la muerte, con la sequía, también tenemos al otro lado ese héroe o ese dios solar y luminoso que va a venir a matar a este personaje. Curiosamente, como les comentaba antes, si bien tenemos a Zahak como un dragón, en el mito avéstico, un dragón de 3 cabezas. Aquí lo vemos también con sus 3 cabezas. Pero Fereidun, o sea, Treitone, aparece en esta historia como un rey justo, digamos, que viene nada más a acabar con la injusticia de este tirano. Se habla más bien a nivel de justo y injusto, no tanto de luminoso, oscuro o de seco, fértil, ¿no? No estamos hablando de eso. Entonces, Fereidun derroca a Zahak, no lo mata, eso también es muy interesante, porque una vez que ya lo ha bajado de su trono, aparece un mensajero de Ahura Mazda y le dice, no lo mates, nada más enciérralo, porque él todavía
su tiempo no ha acabado. Por lo tanto, dice el mito que Zahak reina 1000 años menos un día, porque va a volver un día, al final de los tiempos, va a volver en esa batalla final del que hablábamos entre la luz y la oscuridad, y ahí es donde se va a vencer. Entonces, aquí nos damos cuenta también que Zahak o Ajidahaka es la representación misma de Ahriman, de la fuerza de la oscuridad. Entonces, pues eso el hecho de que sea, digamos, encarcelado, encadenado en una montaña sagrada y no matado, tiene que ver también con los pensamientos, digamos, apocalípticos, ¿no? De las creencias de que habrá un apocalipsis y este personaje volverá a surgir. Y en cuanto a Fereidun, también es interesante anotar que cuando él acaba con el poder del tirano de Zahak, libera a dos chicas, a dos mujeres que eran supuestamente hermanas del primer hombre, hermanas de Jamshid. Ellas se llaman Shahnaz y Arnavaz. Entonces, si bien les comentaba que los dragones de sequía y de fertilidad en esa batalla también incluían siempre a dos deidades, la de fertilidad de las plantas. Aquí Shahnaz y Arnavaz, las hermanas de Jamshid, son la representación de esas dos deidades, que Zahak se casa con ellas, según la historia, las tiene ahí como sus esposas por 1000 años y ya después, pero nunca tiene un hijo con ellas, porque Zahak es el símbolo de la infertilidad, no puede tener hijos. Entonces, Fereidun, una vez que libera a esas dos deidades, esas dos hermanas, se casa con ellos y entonces ya tiene hijos, ¿no? Entonces, aquí se renueva el mundo, nos cuenta el libro, que se renueva el mundo, que todo florece, todo empieza a enverdecer, el mundo rejuvenece y que, bueno, todo va a ser a partir de ese momento justicia y felicidad y pues las demás cosas relacionadas con un reinado de un héroe o de un dios que es, digamos, tiene legitimidad divina, ¿no? De parte de Ahura Mazda. Bien. Otro mito también de renovación, muy conocido y muy antiguo en esta zona, es el mito iranio de Siavash. Tenemos constancias de que este mito existía por lo menos desde 5000 antes de Cristo, porque existen estatuas, figurillas en realidad, de que describen de manera muy dramática el luto que llevaba, la ceremonia del luto que se llevaba a cabo por la muerte de Siavash. Es un personaje también pues, con ciertas características de héroe, es un personaje totalmente solar, o sea, digamos, contradicción con Fereidun, que es un personaje lunar. Este es un personaje solar y Siavash, de hecho, muchos de los ritos relacionados con él tenían que ver con el sacrificio de los gallos, por ejemplo, y los gallos son animales que se sacrifican para los dioses solares. Bien, el mito de Siavash nos habla de un príncipe muy puro, en la versión también del libro de los dioses, de un príncipe muy puro que cuando es muy pequeño es llevado por un héroe, uno de los héroes más importantes de Irán, que se llama Rostam, es llevado por él a su propio reinado para que ahí crezca y que aprenda las artes de la guerra y que se convierta en un héroe valiente y sabio y justo. Entonces no crece con su familia y su madre curiosamente tiene una, digamos, procedencia muy ambigua. Supuestamente es una criatura mágica, es una hada. Entonces, Siavash nace de esta madre, crece con un héroe y más adelante, cuando ya es un joven, vuelve a su tierra y ahí ve que su padre se ha vuelto a casar con una mujer llamada Sudabe. Curiosamente, Sudabe es la única mujer con estas características dentro de las leyendas y los mitos iraníes. ¿Qué características son? Es una mujer traicionera, es una mujer malvada, es una mujer que va a intentar conseguir lo que quiera a toda costa. Y esto se pone en evidencia, digo que es la única así, porque si ustedes leen alguna leyenda o algún otro mito
del pueblo iranio siempre van a ver que las mujeres son las que solucionan los problemas, las que con el poder de la palabra pueden convencer a sus maridos de no hacer la guerra o de llevar la paz, ¿no?, a los pueblos. Son siempre sabias, ¿no?, y siempre son figuras muy importantes, igual que lo eran en la civilización elamita, ¿no?, hace 3.500 años antes de Cristo. Ya lo eran, ya eran las más importantes, ¿no? Entonces, esta figura de esa mujer, de Sudabe, es muy diferente, ya veremos más adelante, porque responde al mito mesopotámico, a uno de los mitos mesopotámicos de los que ya les he hablado. Entonces, Sudabe quiere poseer a Siavash y intenta en 3 ocasiones acercarse a él, pero el príncipe la rechaza porque es su madrastra y no quiere, pues, acceder a ello. Entonces, la esposa, o sea, Sudabe, acusa a Siavash con su padre. Esa historia les sonará. Acusa a Siavash con su padre y le dice, él ha intentado seducirme, ¿no? O sea, al revés. Ajá. Entonces, él ha intentado seducirme y por lo tanto, pues yo quiero que lo mates. Y el padre, pues muy encolerado, sin pensar lo que va a hacer, decide matar a Siavash, pero al mismo tiempo los sabios de la corte le dicen, te proponemos que hagas una prueba antes, que lo sometas a una prueba, a lo mejor es inocente. Entonces la prueba es la prueba del fuego. Se enciende un gran fuego y Siavash, montado en su caballo, como pueden ver aquí en esta imagen, tiene que atravesar el fuego, y si sale indemne, entonces se sabrá que ha sido inocente. Y efectivamente eso pasa. Es decir, Siavash pasa el fuego, sale del otro lado, y entonces el padre sabe que su esposa es quien había tenido, de alguna manera había pecado, y quiere matarla, pero Siavash se lo impide, le dice, por favor, perdónala, pero yo ya no voy a poder vivir aquí. Entonces se va. Es el primer exiliado de toda nuestra mitología, ¿no? Se va a otra tierra, a la tierra de Turán, que son los enemigos de Irán en este momento, que es la tierra de los turcos. En realidad, en la división mitológica del mundo, es la tierra de los turcos. Entonces, se va hacia la tierra de los turcos. Ahí varios héroes de los turcos le dan la bienvenida, le preguntan quién es, y por sus cualidades y sus características, creen que va a poder vivir en la tierra enemiga porque es muy querido, ¿no? Entonces se convierte en un personaje muy querido por cómo es, e incluso el rey de Turán, que es Afrasiab, lo acoge como su propio hijo. Entonces le da como esposa a su propia hija. Entonces Siavash se queda en ese reino enemigo durante un tiempo, hasta que finalmente las envidias de uno de los hermanos del rey Afrasiab llevan a Siavash hacia su muerte. Entonces recibe una muerte injusta porque en realidad no ha cometido ningún error, pero pues el rey Afrasiab personalmente sale a su encuentro y con una daga le corta la cabeza. Y aquí ocurre algo interesante. Dice, porque se cree en los mitos, yo creo que de muchos lugares, en el poder, digamos, regenerador y creador de la sangre, como lo vimos en lo mesopotámico. Entonces, aquí en este punto, para que la sangre de Siavash no caiga sobre la tierra y que no tenga ningún poder, se recoge toda esa sangre en un, no sé en qué, pues en un recipiente. Entonces, pero mientras se estaba recogiendo, una gota nada más cae al suelo y de ahí nace una planta, ¿no? Entonces, esto es de esta manera la sangre de Siavash conserva ese poder, ¿no?, de seguir creando vida. Entonces, Siavash muere. Bueno, la historia aquí no acaba, va a seguir durante muchos años más en los tiempos míticos y en los tiempos del Libro de Reyes. Van a transcurrir otros 1000 años hasta que finalmente un hijo de Siavash, porque su esposa está embarazada cuando él muere,
va a surgir y ya después lo va a vengar y finalmente va a acabar con Afrasiab, que es el rey de Turán, y va a volver a renovar el mundo, ¿no? O sea, va a volver a establecer la justicia. Entonces, nada más aquí, a modo de alguna manera de resumir ya todo lo que hemos hecho, les he hecho esta tabla para que vean que los personajes de los que hemos hablado están relacionados de esta manera. Los primeros hombres con los que estamos enfrentados, como les comentaba, son Kayumars, que es la primera creación humana de Ahura Mazda. Después es Jamshid, que es ese primer hombre que civiliza el mundo, el que les comenté. Y finalmente es Siavash, que también para muchos pueblos antiguos es símbolo del primer hombre. Está la primera vaca también, que en el primer caso es de Bagdad. Luego se le da muerte por Ahriman y de su semilla luego nacerán otras vacas y otros animales. En el tiempo de Jamshid, el que estaba hablándoles del mito de Feridun y Zahak, tenemos a otra vaca, que es la vaca Barmayé, que nace el mismo día que el héroe lunar. Es decir, nace Feridun y al mismo día nace una vaca que se llama Barmayé. Y Barmayé va a alimentar a Feridun en los primeros 3 años de su vida y es una criatura mágica porque cada pelo de su cuerpo es de un color distinto, ¿no? Entonces, finalmente, Zahak o Ajidahak en ese caso va a matar también a la vaca, ¿no? Y finalmente, en el mito de Siavash tenemos a otra figura de vaca que es Egris o también Gopatsha, se le conoce en los mitos indoiranios, que es un hombre vaca, es mitad hombre, es mitad vaca. Entonces, no exactamente, pero sí, bueno, yo no haría esa comparación por las características que tiene el centauro, porque Bagdad es totalmente una figura positiva, igual que las demás vacas. Tiene esa fuerza de crear vida, tiene la fuerza de proteger a un héroe, ¿no? de una deidad, ¿no? Entonces, yo sí distinguiría esto un poco, pero luego lo podemos hablar. Entonces, al mismo tiempo, estamos viendo las fuerzas de la oscuridad y de la luz. En el primer caso, claro está, estamos en el principio de los tiempos, en el mito de la creación, y están Ahriman y Ahura Mazda como las fuerzas de la oscuridad y de la luz. El mito de la creación del hombre nos cuenta que Ahriman, cuando ataca el reino de Ahura Mazda, una vez que la creación ya se ha llevado a cabo, mata al primer hombre, es decir, a Kayumars, y mata también a la primera vaca, a Evagdat, ¿no? Entonces, el mismo mito de Jamshid y Barmayé, en el cual podemos ver a dos otras fuerzas que son Zahak y Feridun, Zahak como fuerza de oscuridad y Feridun como fuerza de luz. Aquí va a pasar algo parecido. Zahak mata a la vaca Barmayé cuando se da cuenta que le ha dado leche a Feridun y también mata a Jamshid. ¿Se acuerdan? Antes de ser rey de Irán, igual corta en Jamshid en dos partes, ¿no? Entonces lo mata. Y en cuanto al mito de Siavash, igualmente vamos a tener a Afrasiab, que Afrasiab es el rey de Turán, como les comentaba, el reino enemigo, igualmente pues el símbolo de mal, ¿no? Porque si bien los iraníes se manifiestan en este libro como la fuerza de la luz, quienes están de parte de Mazda, los demás pueblos del mundo, incluido y más enfatizado los turcos, van a ser la representación de la fuerza de la oscuridad. Entonces, Afrasiab, el rey de Turán, es como el representante de esta fuerza y va a matar a su vez a Egris, que es uno de los hermanos de Siavash, y va a matar también al propio Siavash, como les comentaba hace un momento. Y quien aquí representa la fuerza de la luz y tiene el poder de renovar otra vez el mundo es Keikhosro, que va a ser el nieto de Siavash, quien va a acabar con Afrasia para siempre. Y curiosamente aquí el ciclo heroico del libro va a acabar porque ya se ha establecido el orden, ya se ha establecido la justicia y que Khosrow va a desaparecer. Esto es también muy interesante porque si bien vimos en el mito de creación zurbanista que se creó el tiempo infinito para que algún día pueda ocurrir eso exactamente, de que pudiera reinar nada más la luz, entonces con Keikhosrow vamos a cumplir
digamos, esta profecía. Bueno, aquí hay, sobre la batalla entre bien y el mal, hay mucho que contar, pero ya no cabe, digamos, en esta conferencia. Y otra tabla también para que nos demos cuenta de cómo se puede de alguna manera comparar, establecer una analogía entre el mito zurvanista y el mito del pueblo avéstico de Treitone y de Zahak, de Ajidahaka. Aquí les he puesto pues esta imagen, donde pueden ver que si bien según el mito de creación tenemos las 3 ciclos de 3000 años, de reinado de Ahura Mazda, de Ahriman y luego de la batalla, y finalmente pues Apocalipsis y la derrota definitiva de la fuerza oscura, vamos a tener en estos mitos el reinado de los primeros reyes hasta Jamshid, que dura 1000 años, luego el reinado de Zahak, que dura otros 1000 años menos un día, y ya sabemos por qué, y finalmente las batallas entre Irán y Turán, que son las fuerzas, como les decía, simbólicamente de la luz y la oscuridad, que durará otros 1000 años. Entonces, finalmente la muerte de Afrasiab a manos de Keikhosro, como les decía, va a ser este punto culminante de la terminación de ese mito, el cumplimiento de la profecía del mito de la creación, ¿no? Y curiosamente está como en una pequeña escala, ¿no?, de los tiempos míticos y los tiempos religiosos, ¿no?, de los que les hablé. Pero al mismo tiempo también se establece, como les decía al principio, una relación entre estos mitos del pueblo avéstico con los mitos mesopotámicos, no solo con los mazdeístas, que son, digamos, posteriores. Y aquí también he intentado pues mostrárselo. Primero, en cuanto a la creación del mundo, al mito de la creación, pues tenemos la figura de Zahak y Fereydun junto con la de Tiamat y Merodach. Y aquí van a ver que el ataque del dragón de la oscuridad se va a simbolizar a través de Zahak y a través de Tiamat. Ya saben quién es Tiamat, quién es Zahak. Después tenemos la pérdida de la fuerza del sol, que se va a ir simbolizando a través de la muerte de Jamshid a manos de Zahak y también al rapto del sol a manos de Tiamat, como les comentaba, ¿no?, en los mitos primitivos. Y después la cuestión del secuestro, el secuestro de las deidades de las plantas y la fertilidad, que aquí es representado por Shahnaz y Arnabaz, y son las aguas fertilizantes que Tiamat lleva adentro y se esparcen por el mundo en forma de ríos, lagos y mares, ¿no? Y finalmente el triunfo del dios de la luz, que en este caso va a ser Fereydun, y el caso del mito mesopotámico, Merodach, y finalmente se va a crear el mundo, ¿no? Pero esto tiene una relación también muy directa con el mito de la renovación del mundo. Como les comenté, aquí estamos hablando de los dragones de sequía y de fertilidad y de Zahak y Fereydun al mismo tiempo. Así, el ataque del dragón de la sequía es representado por Ajidahaka en el pueblo avéstico, por Zahak más adelante después del mazdeísmo, la pérdida de la fuerza del sol por la muerte de Jamshid, y después la cuestión del secuestro de las deidades va a ser dentro del mazdeísmo las deidades de Jordat y Amordat, que son de las plantas y la fertilidad, y pues en este mito otra vez Shahnaz y Arnabaz, y finalmente el triunfo del dragón lunar de la fertilidad, que va a ser Fereydun y se renueva el mundo, ¿no? Entonces, esto en relación con los dos dragones de sequía y fertilidad. En el mito de Siavash podemos también identificar el mito mesopotámico de renovación del mundo. Aquí vamos a tener a Siavash y Sudabe en contraposición con Dumuzi y Inanna. Entonces, la deidad solar de las plantas está representada por Dumuzi y por Siavash, y también tenemos la cuestión de la traición, como les comentaba, que Inanna traiciona a Dumuzi, Sudabe traiciona a Siavash. Entonces, por lo tanto, como les decía, aquí se justifica el papel de Sudabe como la mujer traicionera, ¿no?, porque está respondiendo a otro mito más antiguo. Y finalmente, pues el exilio de la deidad de las plantas al inframundo, que puede ser la muerte de Siavash o cuando Dumuzi baja al inframundo a tomar el lugar de Inanna. Después el regreso de la deidad de las plantas al mundo va a ser la sangre de Siavash, donde nace esta planta, y su hijo y nieto, que le van a al final, digamos, vengar en esta historia más reciente.
Y claro, está de la vuelta de Dumuzi sobre la Tierra, que como les comentaba, hace que el mundo se rejuvenezca. Bueno, dicho esto, vamos a de alguna manera dejar ya de lado los mitos mesopotámicos en relación con los avésticos y con los más deístas urbanistas. Y nada más a modo de conclusión y de manera muy rápida, yo les voy a hablar de otras criaturas míticas que podemos encontrar en la mitología persa, que tienen también relación con los mitos del pueblo avéstico. El primer ser va a ser el pájaro Simorgh, que es un ave enorme y es una deidad igualmente femenina, y se cuenta, pues tiene una travesía muy interesante. En el Irán muy antiguo es una diosa, es la diosa creadora, y a través de sus huevos crea el mundo. Y además se anida sobre un árbol cuyas semillas se esparcen a través de un mar por todo el mundo y crean a todas las demás criaturas. Entonces, esto es la primera aparición del Simorgh. Después va a aparecer como un pájaro protector, igual que la vaca Barmayé, que va a criar a uno de los héroes más importantes míticos de Irán, que es Zal, y le va a dar, bueno, lo va a coger como su propio hijo y le va a dar una pluma suya para que lo llame, para que queme la pluma cada vez que la necesita, y va a estar presente durante mucho tiempo en el ciclo mítico heroico, ¿no? de ese libro que les comenté. Y finalmente va a aparecer ya en el siglo XIII, XII, en la literatura mística de Irán, ¿no? O sea, con Attar, por ejemplo, lo vamos a volver a ver, y ahí vamos a ver que aparece como el símbolo de Dios mismo, ¿no? Del poder absoluto. Entonces tiene una travesía interesante. Luego están los dragones. La mayoría de los dragones que vamos a ver en los mitos después del mazdeísmo son dragones con características negativas, excepto a uno. Y este dragón excepcional es Fereidún mismo, este héroe que les comenté, el héroe mata dragones, es también un dragón, porque cuando quiere probar a sus hijos se convierte en dragón, ¿no? Entonces es el único dragón positivo que vemos, y el resto pues son criaturas malvadas y normalmente mágicas que hacen daño a los héroes y pues a los reyes, y hay que combatirlos. Y en la misma línea están los diferentes demonios. Los demonios, curiosamente, son no solo demonios físicos, sino también demonios de alguna manera espirituales. Muchas veces representan los vicios humanos. Por ejemplo, tenemos el demonio de la mentira, que se llama Doruj, o el demonio de la avaricia, que se llama Az, ¿no? Entonces los héroes tienen que combatirlos. Tanto los demonios como los dragones supuestamente simbolizan al mismo tiempo los pueblos que vivían en la meseta iraní antes de que los persas se hicieran con el dominio de la meseta. Y es interesante que mientras para los elamitas, como les decía al principio, los dragones, las serpientes eran seres pues positivas, guardianes, ¿no? de los lugares. Entonces, esta tradición más deísta los va a convertir en todo lo contrario, ¿no? De alguna manera, el dominio de los dioses luminosos sobre dragones también va a significar el demonio de los persas zoroastrianos sobre los pueblos anteriores paganos, ¿no? Que van a ser los elamitas y mayormente, ¿no? Es interesante también notar esto. Están las hadas, que como les decía, una de ellas es madre de Siavash, son demonios femeninos. Los caballos y las vacas tienen también muchísima importancia, son de alguna manera animales protectores. Los caballos son protectores de los dioses solares y las vacas de los dioses lunares, ¿no? Siempre. Y ya nada más para concluir, les cuento que todos estos mitos, bueno, muchos de ellos todavía hoy en día tienen vigencia para el pueblo iraní, y muchas veces se retoman cuando se les echa en falta. Tenemos, por ejemplo, en nuestro calendario de festividades muchas de las fechas importantes, por ejemplo, el Año Nuevo, la fiesta del otoño, el Mehregán, la fiesta del amor,
la fiesta de Sade, que son diferentes fiestas también que tienen mucho que ver con el cambio de las estaciones, todavía conservan esos momentos del año, están conmemorando en realidad acontecimientos míticos de hace miles de años, ¿no? Y muchos de esos mitos, especialmente el mito de Siavash que les conté, también se han islamizado y se utilizan ahora, se pueden ver en Irán en otras formas, por ejemplo, en forma de la ceremonia de la conmemoración de la muerte y del martirio del tercer imam chiita, ¿no? Que es el imam Hussein. Entonces ahí lo podemos volver a ver que, digo, eso también es tema de otra conferencia, cómo se parecen los rituales y la construcción del héroe y antihéroe, ¿no? En ambos casos. Y finalmente les he puesto un poco de bibliografía por si quieren profundizar un poco más en estos temas. No, lamentablemente nada más es uno en español, hay cosas en francés y en inglés. Entonces, de mi parte sería todo y si quieren comentar algo o necesitan hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Las serpientes, bueno, físicamente se dan en esa zona, ¿viven? Claro. O sea, porque me imagino como desierto la zona. Bueno. Cuando hablamos de esos mitos, estamos hablando del Irán grande, ¿no? Entonces es otro territorio en comparación con lo que es hoy. El Irán de hoy, que es nada más una parte, ya saben cómo es el mapa, ya abarca un territorio mucho menor. No es solo desértico, tiene 2/3 parte del territorio es desierto, pero también están las montañas, 2 mares, ¿no? Los bosques, es muy variado. De hecho, en la naturaleza se parece mucho a México en cuanto a la variedad, pero claro, tenemos mucho desierto, claro, y ahí viven pues todas esas criaturas. Sí, sí, sí. Adelante. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Sí, como les comentaba al principio, como son varios vecinos en cada, o sea, los sumerios tienen su versión de Marduk, ¿no? Mientras los elamitas, los asirios tienen su versión de Merodach, ¿no? Sí, bueno, yo, como bien vieron, el título de mi conferencia son mitos iranios. Entonces yo hablé de los que ocurrieron en el territorio iranio. O sea, yo no hablé de los mitos del pueblo babilónico o del mesopotámico así en general, sino que de los que están relacionados con los mitos del territorio iraní. Yo leí esto de que aquí decía Mesopotamia. Sí, decía mitos iranios de Mesopotamia al pueblo avéstico. Sí, la idea era hablar de los mitos iranios, empezando de la parte de la influencia. Exactamente. Así es, de nada, de nada. Gracias. Gracias. Doctora, actualmente en Irán, usted comentó que las religiones captan los mitos y lo modifican. Actualmente, ¿qué mito está más acentuado en la religión iraní en esta actualidad? Bueno, la religión iraní como tal no existe, ¿no? Como bien saben, ahora la religión oficial del país es el Islam, entonces mejor sería hablar de la religión islámica. Y como les comentaba, el mito que más se puede ver, y es el tema de otra conferencia, es el mito de Siavash, que les comentaba, que se relaciona con la muerte y el martirio del tercer imam chiita, del tercer imam de los musulmanes chiitas.
¿no? Esto es el que más acentuado se puede ver. Y también les comenté así hace un momento que nuestro calendario de festividades incluye muchos de esos mitos. Por ejemplo, el día del Año Nuevo persa, que es el 20 de marzo, es el comienzo de la primavera y es el día en que Jamshid, uno de los prototipos de los símbolos del primer hombre, se corona rey del mundo. ¿Se acuerdan? Hablé de Jamshid, ¿no? Hace un momento. Por ejemplo, es esta conmemoración, ¿no? Estamos conmemorando el nuevo comienzo de un ciclo de renovación en la naturaleza, pero al mismo tiempo estamos relacionando esta fecha con el reinado de Jamshid. O, por ejemplo, la entrada al otoño, la fiesta del fuego, tiene que ver con la prueba de fuego por la que pasa Siavash. Es en octubre. En el calendario de ustedes yo creo que cae como entre 10 y 15 de octubre. Claro. Bueno, supuestamente Jamshid mismo, ese rey mítico, también es el inventor del primer calendario. Entonces es un calendario solar que ahora está, o sea, hace poco, bueno, el 20 de marzo ya pasaron 3.743 años, ¿no? Entonces, del año solar, digamos, desde el principio que se empezó a contar, que seguramente no tiene que ver con Jamshid, tiene que ver más bien con el nacimiento, digamos, con el presunto nacimiento de Zaratustra, si es que fuera un personaje real, ¿no? Entonces es a partir de ahí. También tenemos un calendario, el que utilizamos hoy en día es un calendario solar, pero es islámico, es decir, se cuenta a partir de la migración de Mahoma de Meca a Medina. Entonces, a partir de este punto, contamos, este año fueron 1.394 años, ¿no? Del calendario solar. Pero también existe uno lunar, pero eso en Irán no, o sea, hay otro calendario islámico, pero es lunar. Ese no lo utilizamos. Adelante. Aquí. Sí. Así como del vino, de dar gracias a las cosechas, todo eso, o sea, me imagino como todas las culturas. Sí, claro, así es. Y también todas las festividades que les comento, no es nada más hacer una fiesta, sino que muchas veces siempre se montan de alguna manera, aquí los llamarían ustedes altares, ¿no? Entonces se montan altares con elementos simbólicos relacionados con cada fiesta y claro está con el mito que lo respalda. Yo creo que ya no tenemos tiempo, entonces les agradezco haberme escuchado. Hasta luego.